Gracias por estar aquí. Estamos empezando una nueva emisión de este podcast. Gracias si estás aquí por tu interés. Hoy tenemos una invitada que nos va a seguir platicando de donde nos quedamos picados en el episodio pasado. Y donde vimos, amigos, que yo me ciclé en cosas malas, no nada más en cosas vergonzosas, sino malas necesariamente. Y gracias a sus comentarios en redes, yo me di cuenta de esto, que realmente la primera vez no necesariamente tiene que ser un marcaje negativo en tu vida, también puede ser algo positivo. Por eso le doy la bienvenida a una gran amiga, Fernanda. Gracias por acompañarme el día de hoy y pues vamos a estar platicando acerca de esto. Además de una deuda que tenemos desde el episodio pasado, de cómo ven las féminas, femeninas, mujercitas, la primera vez sexual y qué piensan en su círculo de amistades. Eso lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Y quiero que tú me digas si tienes alguna vez, o alguna primera vez más bien, que no haya sido meramente vergonzosa. Primeramente, gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué horas nos estén escuchando. Muchas gracias, Gordo, por invitarme a tu podcast, a tu nuevo proyecto. Gracias por hacerme parte siempre de tus nuevos proyectos. Gracias a ti. Les comparto un poquito. Ella está viviendo actualmente en la Ciudad de México. Ella es pueblerina como yo, pero se fue a la gran ciudad a comer quesadillas sin queso y a vivir la life por allá. Entonces, vamos a darle que es mole de hoy a Fer. Y el primer tema, por ejemplo, ¿cómo te fue a ti con la primera vez que manejaste un carro, un automóvil, un coche? Cuéntame. Y es que tú sabes esa historia, por eso me preguntas. No, pues horrible. Para mí, yo siento que todas mis primeras veces, siempre lo digo, ¿no? O sea, soy tan torpe para hacer todo, o sea, y pienso que todo es muy fácil y no. Y la verdad es que, mira, yo, como ya sabes, yo crecí en una familia donde yo soy la más pequeña y mis papás, pues ya me tocaron grandes y cansados, ¿no? Igual que a mí. Entonces, pues, nadie se tomó el tiempo nunca ni de enseñarme a manejar, ni de pues súbete al carro, vamos a dar una vuelta, ni nada. Y entonces, mucho antes de que yo empezara a manejar, yo estaba en la secundaria y mi mamá tenía que mover el carro para enfrente, para así moverlo un poco para enfrente. Y entonces le digo, yo lo muevo, yo desesperada, siempre queriendo hacer cosas nuevas. Yo lo muevo y me dice, ándale, pues muévelo. Entonces subo a la camioneta. Nos vivíamos en una casa que tenía mucho patio y plantas y la fregada, ¿no? Y entonces me subo al carro y le doy en avanzar. Y entonces como que en ese momento me entra el pánico, la histeria de no saber qué pedo y empiezo a gritar como loca, ¡no! Entonces, ni siquiera muevo los pies, estoy agarrada del volante así tiesa y me empiezo a llevar todas las plantas de mi mamá. Y a punto así, yo creo menos de 1 metro de estrellarme contra la pared, mi mamá agarró fuerzas de no sé dónde y corrió como loca, ya está para allá y frenó el carro, pero ya me había llevado yo sus matas, sus setos, sus macetas, todo, ya me había llevado. No, pues con eso firmé mi sentencia para que nunca más me volvieran a soltar el carro y nadie quisiera enseñarme a manejar. Ya tiempo después, cuando estaba yo en la prepa, me dice, tenía yo que ir a un ensayo de la graduación y la fregada y así, y nadie me podía llevar, no había nadie, mi mamá ya no manejaba y así, y le digo, préstame el carro, ¿sí sé manejar? Claro que sé manejar, todos mis amigos me prestan su carro, y que no sé qué, pues no era cierto, no sabía manejarlo, quería ir al mendigo ensayo, y entonces agarro el carro, me voy, y no sabía manejar, y dejó el carro estacionado así en media calle, o sea, ahí como me paré, así me valió el ensayo. Me valió madre. Ya de ahí me empezaron a aceptar el carro porque según ellos ya sabía manejar, pero pues a la primera de cambios que se subió mi papá conmigo al carro, no, pues cada 5 minutos cometiste el mismo error. Cometiste el mismo error, no. Y gracias a eso, que nadie me enseñó a manejar nunca, pues soy una cafre en el carro, y entonces pues se la llevo chocando, me estaciono mal, no, ya no soy de carros, ¿ves? Ya, no puedo. Como buena capitalina, ya no carro.
No. En alguna ocasión me soltó mi prima su carro aquí en la ciudad y no, me entra el pánico, me entra el horror. Digo, si yo allá en el pueblo, cada 5 minutos o cometía el mismo error. El mismo error, como dice mi papá, y aquí no, qué horror. No. Aquí mira, mejor el transporte público en Uber y me evito de muchísimos problemas y deudas gigantes. Que nunca te han pasado, ¿verdad? ¿Qué? Las deudas y los problemas gigantes. No. Mi historia laboral se ha basado en pagar. Muy bien, pues al igual que tú, yo soy el menor de un montón de hijos y también me tocaron mis papás pues muy viejos y pues muy cansados, así como tú. Sin embargo, a mi papá pues sí le urgía, yo creo que quien le hiciera los mandados y cosas así, o yo fui muy terco, una de dos, y sí hubo que enseñarme a manejar, pero lo único que nosotros pasaba en mi casa es que no teníamos un carro propio, entonces era muy complicado pues tener un carro donde aprender. Nos fuimos haciendo después de un carro, y me acuerdo que me llevaba así después de la carretera, así era puro terracería, ni siquiera era camino, o sea, ni siquiera era como algo donde alguien pudiera andar normal, o sea, era como unos caminos que hacía la gente para ir a las chatarreras o para ir a terrenos que tenían por esas áreas, pero ni siquiera eran caminos pues buenos, eran caminos muy feos. Y sin embargo había gente que manejaba por ahí, y la primera vez que me encontré a alguien de frente pues también tuve un pequeño ataque de pánico, pero pues no pasó a mayores porque no iba solo. Entonces, pero sí es como ese nervio, pero también esa emoción porque todo el mundo hace eso y tú quieres hacerlo también. Y las primeras veces que te sueltan el carro solo, pues quieres irte a todo el mundo, ¿no? En el carro, pero claro. Pues... Y quieres pasar por todo el mundo, ¿no? Entonces es como que yo te llevo, yo te traigo. Yo voy por esto, ti, ¿no? sí, claro. Bueno, sí. de esa vez... La primera vez que tuve carro sola, espérame, déjame te platico esto. A ver. ¿Te acuerdas de...? Yo tenía una camioneta guinda, el Chili Bean. El Chili Bean. Usada como el Chili Bean. Entonces fue la primera vez que tuve un carro para mí, era de mi papá, pero en un tiempo ya vete tú a la escuela, ya vete a tu trabajar, vete tú a hacer esto. No, pues yo me la llevaba, quería llevar a todo mundo a todos lados, pero siempre fui el peligro en el volante, pues, o sea, todo el mundo llegaba así como que, bendito Dios, o sea, que llegamos vivos, ¿no? Era muy divertido ese carro, yo lo recuerdo. Mucho. Sí, es muy sucio. Muy sucio el Chili Bean. Pobrecito. Sí, yo también tuve, y fíjate, curiosamente mi primer carro también fue guinda, como el Chili Bean. Como el Chili Bean. Pero también quedó, pues, hecho garras como el Chili Bean. Ay, no, pobrecito, ese fue el primer carro que choqué. Y ahí en fuera nadie me prestó su carro, obviamente. Bueno, pues ahí está la primera vez que manejas. Yo creo que cada quien es diferente. Recuerdo una vez que enseñé a una amiga a manejar precisamente ese carro que te comento, el guinda. Era estándar, entonces ella no sabía manejar estándar. Y los fuimos para allá para la línea internacional, hasta donde pegaba la calle. Ahí dimos muchas vueltas hasta que ya no se le apagó el carro, hasta que ya no avanzó, pero también llevaba unos gritos. Pero, ay, no, sí. O sea, y parecía que íbamos en un concierto de rock moviendo la cabeza porque se le apagaba cada rato. Pero pues también era muy divertido esa primera vez ver cómo ella estaba batallando, porque tú en la anterior habías batallado igual, entonces pues no querías que nadie batallara. Pero pues yo creo que tú y yo nos parecemos en eso, porque yo quería que todo el mundo aprendiera, porque igual era un poquito cómodo, ay, pues maneja tú o maneja alguien más, ¿no? Entonces era también parte de comodidad, porque a nosotros nos gustaba mucho fumar en el carro. Entonces pues en un carro estándar pues igual, ya que le agarrabas la maña pues era más fácil, pero pues si podías ir con alguien más era más sencillo. Y hablando de fumar, pues nos vamos a la otra primera vez, pues que no es tan grata si no tienes la edad, ¿verdad? Porque te agarras un vicio pues que es caro, fumar es caro, más en estos tiempos. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando nosotros empezamos a fumar, una cajetilla de cigarros te valía 16 pesos, y no estoy exagerando y no estoy choreando, o sea, valía 16 pesos una cajetilla de cigarros. Sí, no.
Ahorita yo ya no fumo tanto, bueno, más bien ya no fumo, pero he visto que la cajetilla está, no sé si en 50 pesos o más. Entonces, no, está en 63, güey. Realmente hoy en día es un vicio demasiado caro fumar. Sí. Pero la primera vez que lo haces, pues, por ejemplo, yo me sentía así como, pues estoy fumando. Y precisamente el papá de la amiga a la que enseñé a manejar el carro estándar, me acuerdo que teníamos, yo creo, unos 16 años, que no recomiendo que fumen tan temprano, porque, por lo que voy a contar. Nos agarra este señor a los señorcitos, ¿no? Que querían fumar. A ver, pónganse aquí y si se me fuman este cigarro sin toser, pues significa que pueden fumar, ¿no? Ya estamos, ¿no? Los chamaquitos fumando y resulta pues que sí, o sea, unos sí tosieron y lo que tú quieras, pero me dijo, mira, es un vicio muy caro, y pues que apesta, cuesta y molesta. Entonces, nunca lo entiendes, o sea, nunca lo entiendes porque, pues menos a esa edad, porque es algo que quieres hacer, igual a lo mejor todos lo están haciendo. Pero, por ejemplo, en mi caso muy particular, a mí el cigarro me encanta. Es algo que me gusta mucho. Lo dejé de hacer por lo que tú quieras. Razones faltan para dejar de fumar. Sin embargo, no quiere decir que me haya dejado de gustar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, no, y yo creo que para cualquier fumador es como, aunque tengan 15 años sin fumar, dicen, nunca se me ha dejado de antojar el cigarro. O sea, y repito, ¿no? O sea, no es un vicio bueno, es un vicio bastante malo. Lamentablemente yo lo sigo teniendo, pero sí, o sea, creo que a los fumadores, no sé, nos causa mucha satisfacción el cigarro, o sea, y lo dejas y nunca te va a dejar de gustar y nunca se te va a dejar de antojar. Así es, entonces yo me acuerdo muy bien y siempre me acuerdo cuando llego a fumar, ahora que me llego a fumar algún cigarro o algo, que te vuelves a marear como la primera vez, siempre me acuerdo del papá de mi amiga que nos decía eso. Y pues igual son recuerdos gratos, o sea, al fin de cuentas marcó tu vida de alguna manera. Muchas veces haces amistades en base al cigarro, o desmiéntanme aquí si estoy diciendo mentiras. Muchas veces estás en una parte nueva y pues no hayas ni para dónde agarrar y ¿qué haces? Dices, pues me voy a poner a fumar. Entonces estás fumándote tu cigarrito y llega alguien, ay, no traes encendedor o no traes lo que tú quieras. Exacto, y ya empieza la plática, ¿verdad? Empieza la plática y pues ya te haces de amigos por un cigarrito. Entonces... Cuando eres fumador y estás en un lugar donde no hay fumadores y resulta que existe otro fumador y no lo conoces, el cigarro une amistades, eso no me queda ni la menor duda, ¿eh? Sí, así es. Y saca las mejores pláticas, eso tampoco tiene duda. Exactamente, Gordo. ¿Y qué me dices de la primera vez que haces algo que no podías hacer o que pensabas que era imposible hacer? O sea, no sé, llámese, por ejemplo yo, tocar el ukelele o guitarra y cantar al mismo tiempo. O yo tocaba o cantaba, no podía hacer las dos. O pues realmente no podía tocar mucho, o sea, tocaba si acaso 2-3 tonos. Entonces, la primera vez que ya empecé a poner canciones juntas o que dije, pues, ¿quién dijo que no se podía? Y es una satisfacción muy grande el poder hacer algo que habías batallado en muchas ocasiones, pero que al final de cuentas pudiste lograr. Cuéntame tú, ¿qué has hecho en tu vida por primera vez, que recuerdes la primera vez más bien dicho, de algo que hayas batallado mucho para lograr y que al final de cuentas lo pudiste hacer? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Híjole, Gordo, yo creo que cocinar a lo mejor es una de las cosas que nunca hice en mi vida. O sea, mi papá, como bien sabes, siempre se dedicó a la cocina y nunca tuvimos nadie la necesidad de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque yo desde que ponía el pie en la cocina y empezaba a hacerlo y mi papá pasaba, no, ¿qué estás haciendo? A ver, yo lo hago. No, es que eso se te va a quemar, se te va no sé qué. Y entonces, desde que me vine a vivir sola, o aprendía o me volvía pobre comiendo de la calle diario, ¿no? Así es. Y hace poquito, hace unos días, a lo mejor muchos dirán, ay, es lo más sencillo del mundo, o no sé qué. Pero para mí era lo más imposible hacer arroz. Me salía malo, o sea, malo. Y hace poquito hice un arroz y me quedó tan bueno que a todo el mundo le quería dar. Y que pruébalo, y que no, sí te quedó bien bueno. Yo creo que cocinar, descubrir que a lo mejor tengo ese talento de hacer comida rica, pues eso es una satisfacción bien grande. Y de hecho desde las primeras veces, porque yo era de que cuando vivía con mis papás no me hacía ni el huevo,
O sea, me levantaba y ya me tenían el desayuno y me iba al trabajo y me llevaba al lonche y entonces llegaba y comía y siempre había comida en el refri para calentar. O sea, gracias a Dios nunca me hizo falta esa parte, pero el vivir sola te obliga a muchas primeras veces, ¿no? A muchas primeras veces o sea, que te ocurre algo, lo que sea. Se te tapa una tubería, te inundas, entonces, ¿qué? O sea, ¿y qué haces? Estás sola, o sea, lo tienes que solucionar como tú puedas, ¿no? Así es. Bien. Y pues como estas veces hay muchas veces que son gratas, tener la primera vez que haces algo, no sé, yo conocer un lugar que querías conocer, la primera vez que vas, pues yo creo que tus expectativas son tan grandes y llegas y bueno, a mí por lo general se exceden esas expectativas cuando llegas a un lugar que habías soñado ir y llegas y de repente ves que todo es más genial de lo que habías imaginado. Puede ser del otro lado, pero por lo general va para enfrente en vez de para atrás. Entonces es otra de las primeras veces, no sé qué opinas tú, cuando vas a la primera vez a un lugar. Sí. Más bien yo creo que todas las primeras veces te genera un sentimiento irrepetible, sea positivo o negativo. Es un sentimiento que nunca vas a olvidar, pues. O sea, y como bien dices, ir a un lugar donde nunca habías estado, para empezar a veces hasta te suena imposible, ¿no? De decir, ay, este lugar que ves en el internet o que te platicó fulanito y que por ejemplo en mi situación yo decía, ay, no creo que nunca poder ir a tal parte. Y de repente ir, yo creo que es lo mejor, ¿no? Yo creo que tú en lo especial has tenido oportunidad en tu vida de ir conociendo lugares, llámese por trabajo o por oportunidades o por mera pues logro, lugares muy muy padres que todo el mundo quisiéramos conocer en alguna vez, en alguna ocasión. Y eso está padre también, o sea, planearte metas o planearte objetivos de ir a conocer lugares que parecieran imposibles a sencilla vista, ¿no? O muy clichés, o sea, porque muchas veces no queremos hacer cosas que todo el mundo hace porque todo el mundo lo está haciendo. Sin embargo, claro, no porque todo el mundo lo haga quiere decir que sea algo malo. O sea, simplemente es algo que es tan genial que todo el mundo lo quiere hacer y que tú también te debes de dar la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo sí es algo que he visto y aplaudido de tu vida, de que has conocido los lugares que tú has querido y sé que pues vas a poder conocer muchos más. Incluso el otro día estaba recordando cuando todo el mundo, ahorita que hablabas de tu graduación de la prepa y de que todo el mundo se estaba yendo y todo esto, yo recuerdo que a lo mejor compañeros tuyos te vieron para abajo, así como, y esta morra se va a quedar aquí en Agua Prieta, no va a hacer nada. Sí. Y ahora, a la vuelta de los días, estás trabajando en la Ciudad de México con un muy buen trabajo, con una muy buena posición, etcétera. Una muy buena empresa. No es por darle crédito al lugar donde trabajo, pero muy buen lugar para trabajar. De hecho, te voy a presumir aquí, nos acabamos de sacar acabamos de obtener un certificado en Great Place to Work. No cualquier empresa obtiene un certificado en uno de los mejores lugares para trabajar en México. Así es, entonces muchas veces acuérdense que las oportunidades toman tiempo y las buenas cosas toman aún más tiempo. Entonces, si tú alguna vez te sientes a lo mejor enfrascado o atrapado en ciertas circunstancias, acuérdate que todo toma tiempo y que las primeras veces a veces van a tomar el tiempo para que tú las disfrutes y para que puedas sacarle todo el provecho. Entonces, de esto yo rescato lo que tú estás viviendo hoy día, que te tomaste la oportunidad y tomaste la decisión, a lo mejor difícil, de salir de tu casa, salir de tu entorno, y que a lo mejor ya lo habías pensado, pero no era lo mejor en aquella ocasión, y te esperaste para que esta vez fuera la definitiva y la buena para salir. Y también eso podría ser un tema que pudiéramos platicar en alguna otra ocasión. Sí, como siempre me costó mucho trabajo o mucho aprendizaje el aceptar que tus amigos se van, ¿no? En cierto punto de tu vida y empiezas a ver que todos empiezan a ir y a tomar caminos en tu vida que a lo mejor tú quisieras y las oportunidades que la vida te da pues no es esa, ¿no? Y te cuesta trabajo a veces aceptarlo, pero también es muy enriquecedor
el aprendizaje, pues el aceptar en qué posición estás, qué estás viviendo y esperar, pues ser paciente al esperar y decir, van a venir cosas mejores y ser paciente y no presionar nada, pues. Y ese sería un muy buen tema que podemos platicar después, ¿verdad? Muy bien, y pues ahí lo pueden dejar en los comentarios, porque te doy la noticia, Fernanda. Este podcast también se va a hacer un video con animaciones para YouTube, porque vamos a tener un canal en YouTube para que sea más sencillo para ustedes accesar a este podcast. También vamos a estar en las principales como Spotify o en el Apple Podcast, pero también vamos a estar en YouTube para estar más cerca de todos y para que esto crezca. Para mí también estar aquí hablando con ustedes ha sido un proceso de aceptar, de ver, de decidirme más bien. Yo sé que va a haber personas a las que les gusta el contenido, va a haber personas que prefieran otro tipo de contenidos. Sin embargo, tú que has llegado hasta este punto del podcast, pues quiere decir que estás interesado en lo que estamos haciendo y yo te agradezco. Entonces, igual, todas nuestras redes voy a tratar de que sean el mismo. Va de nuevo AP, todo pegadito. Y ahorita estamos en Twitter y estamos en YouTube. Vamos a estar creciendo aún más y gracias a tus comentarios y a tus retroalimentaciones es como esto sucede. Y Fernanda, antes de terminar, vámonos con lo que teníamos pendiente. Yo comentaba acerca de la primera vez sexual, nada más por encimita, porque esto pues puede ser muy escabroso, puede ser algo de lo que si tú no has tenido tu primera vez, tendrías que asesorarte un poquito más con profesionales que te puedan entender. Nadie te va a decir cómo es la primera vez a ciencia cierta más que tú. Sin embargo, yo comentaba cómo lo vemos los hombres, porque en el mundo masculino, en el mundo de los varones, esto se ve con una gran presión social. Estás presionado por cómo va a pasar, te cuentan cosas que tú dices ni en sueños, o sea, ¿cómo voy a lograr eso que me están contando con lo que tengo? O sea, no sé, a lo mejor hay personas superdotadas, y no estoy hablando del tamaño, o sea, en pensamiento, en acciones, en vida, lo que sea. En mi caso, pues yo era una persona introvertida, era una persona gordita, era una persona que sí me costó trabajo, mucho miedo, muchas inseguridades, y escuchar estas historias de amigos que supuestamente habían tenido y que, como dije en esa ocasión, te das cuenta cuando pasa que no son ciertas. O sea, mucho de las que te cuentan puede que tengan un toquecito de verdad, sin embargo, el 90% de lo que cuentan es mentira. Entonces, pero tú no lo sabes hasta que lo sabes. ¿Me entiendes? ¿Sí me explico? O sea, sí explico cómo quiero decir esto. Entonces, así es como lo vive un hombre, así es como lo vive un muchacho de 16, 17, 18 años en su despertar sexual. Entonces, yo quiero que tú me platiques, sin detalles o como tú quieras, cómo lo viven desde ese punto psicológico tal vez, o depresión de las amigas. O sea, porque siempre va a existir la amiga pues aventada, ¿verdad? Que pues vive su primera vez y que es como cualquier otra cosa. Pero también va a estar la otra amiga que pues se está guardando y que quiere que su primera vez sea especial y que pues así como en una buena novela, pues que sea algo magnífico y maravilloso. Y de las dos formas se vale. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto de apertura mental, de apertura de todos los aspectos. Yo creo que hasta los papás somos un poco más abiertos en este aspecto de la sexualidad. Mi mamá era una mamá pues vieja para la época en que a mí me tocó vivir todo esto. Sin embargo, yo le aplaudo a mi mamá que nunca me retrajo, ¿me entiendes? O sea, nunca fue como no lo hagas porque es algo malo. O sea, siempre fue, hijito, si lo vas a hacer, tienes que cuidarte. Y yo, lejos de ofenderme o de enojarme, como veo muchas veces en películas o así, a mí me daba mucha risa, porque mi mamá, pues no sé cuántos años tendría en ese entonces, porque fue alrededor del 2002, 2005 más o menos, cuando pasó esto. A ver, vamos a ver. Hace poquito, ayer. Que mi mamá me estaba hablando de esto y tenía 60 años mi mamá. Estamos hablando de que mi mamá tiene 75 hoy día.
Entonces era muy divertido ver a una señora de 65 años hablar de sexo con su hijo joven de 16, 17 años. Y yo lejos de ay mamá no te metas, o sea, yo la escuchaba y la escuchaba con mucho interés, porque, o sea, yo decía, ella está batallando, yo no, o sea, yo sé porque ya en la escuela pues te decían más cosas, ¿no? O sea, cuídense la protección sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo que hasta nos llevaron a una señora que era como orientadora sexual, o sea, ella es lo que hacía, o sea, la señora, yo creo que si hubiera tenido una tarjeta de presentación, diría, Sultanita de tal, orientadora sexual, ¿no? O sea, llevaba su platanito con su condón y todo, o sea, literal. Entonces, mi mamá hace cuenta que quería, entonces, ella estaba batallando, y eso se agradece, o sea, porque pues, ella se adaptó a los tiempos. Entonces, volviendo un poquito, porque ya me fui como hilo de media, ¿cómo ven o cómo sienten las mujeres el primera vez? ¿Cómo ellas están preparándose? ¿Cómo ellas, cómo ustedes más bien, ven esa primera vez y cómo la afrontan? Mira, yo creo que como para todos es distinto, ¿no? O sea, para mí, o sea, lamentablemente mis papás nunca me hablaron del tema y era tema de no, hasta que te cases y no, porque Diosito se enoja y entonces no lo hagas y entonces guarda tus deseos, ¿no? O sea, hasta que ya seas mayor y así. Entonces, para mí siempre fue un tema nada más, o que lo vi en la escuela, que te lo platican como es, y que te platicaban las amigas, ¿no? O en mi caso amigos también. Yo creo que para todos es diferente. Lamentablemente yo creo que a mí, en lo personal, siento que me dejé muchísimo llevar porque pues yo andaba con el típico fuckboy, ¿no? Y entonces eran todas mías y yo me sentía súper especial de que, o sea, él me hubiera elegido a mí para ser su novia y lo que quieras y entonces pues me sentí muy presionada. Yo como siempre les digo a las personas que se han acercado a mí, a las mujeres que se han acercado a mí para platicarme del tema, no soy experta en el tema obviamente, pero siempre les digo, a ver, hazlo cuando tú quieras, o sea, cuando tú digas, yo quiero. Nada más cuídate, no se hace donde sea y no lo hagas con cualquiera, o sea, y tienes que estar segura de decir, a ver, con esa persona lo quiero hacer por esto y por esto, aquello y lo otro. O sea, nadie tiene la obligación o sea, de presionarte, ni tú tener la obligación de decir, pues como ya es mi novio, tenemos un año, o me lo está pidiendo, la prueba de amor, o lo que sea, eso no existe. O sea, para mí en lo personal, conozco personas que sí, fue muy bonito y lo que tú quieras, pero a mí en lo personal no fue bonito, fue muy presionado y fue muy decir, no, si me quieres lo hacemos, ¿no? Y entonces, yo creo que se vio muchísima presión a decir, en mi caso, ¿no? De decir, no quiero que me deje, o no quiero que se vaya con otra, o no quiero, que es un error muy, muy grande, porque pues yo creo que es un momento tan bonito que sí desearía que cualquier chamaquita de 18, 19 años que lo quiera hacer, pues, lo haga con alguien que las valore, pues, ¿no? Sí, así es, porque muchas veces también los amigos, como te digo, a lo mejor ni siquiera han tenido esa primera vez y te están presionando de alguna manera. El entorno puede ser, y esto no nomás es de ahora, en todos los tiempos ha existido la presión social, pero no porque alguien lo haga quiere decir que lo tienes que hacer. Como lo dices. Yo admiro mucho a las mamás de hoy en día, que hablan con sus hijas del tema y entonces que les platican y que les dicen y que les cuentan anécdotas, porque yo creo que al final eso sirve muchísimo para una adolescente, es decir, no, a ver, me trata así y no creo que sea él, o me espero o tomo la decisión, pues, pero cuando se evita hablar del tema, yo creo que es cuando cometes más errores. Así es, cuando es algo tabú, o sea, hay que dejar de ser tabú la vida es para vivirse y el tabú solo la corta, porque cuando abres los ojos pues te das cuenta que pues no era vida lo que tenías. Entonces los tabús solamente van a cortar algo que necesita vivirse.
y La vivirse. realidad es que sí, yo creo que en algún punto de mi vida me volví muy abierta a hablar de mi sexualidad y platicar y entonces decir, dar consejos que yo he vivido por el mismo caso de que a mí en lo personal me hubiera gustado que alguien se acercara a mí y me dijera, a ver, esto es así y no es tan bonito como lo cuentan y no es como en las películas y no es como en las novelas, o sea, es así y entonces no es bonito y tienes que escoger bien con quién quieres porque no va a ser bonito, ¿no? Así es. Se vuelve bonito después. Pero al principio no es nada bonito. Muy bien. Pues si tienen más dudas, pónganlos en los comentarios. Usen cualquier tipo de red social para compartir con nosotros. Y hoy el hashtag que vamos a usar es hashtag va de nuevo 2. Es el segundo programa. Nos puedes seguir en Twitter. Como te digo, estamos como va de nuevo. Fernanda, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y el tiempo para compartir con esto. Te agradezco personalmente. Eres mi primera invitada en este proyecto nuevo que tengo. Y pues nada, gracias por tu tiempo. Gracias por estar y por ser y estar, como diría una amiga de risoterapia. Son dos palabras muy importantes en la vida de cualquier persona y búsquense amistades así, amigos, ser y estar. Y pues no sé si tengas algo más que decir, Fer. No, Gordo, pues muchas gracias por invitarme a tu segundo podcast. Me da muchísimo gusto que siempre me invites a tus nuevos proyectos. Ahorita mencionabas de risoterapia. Risoterapia fue algo que en lo personal, o sea, a ti te llenó muchísimo y siempre me voy a acordar de cuando me invitaste a formar parte y me llevaste al curso y vivimos momentos muy bonitos en ese taller que me invitaste, ¿no?, a vivir. Y te agradezco mucho por siempre hacerme parte de tus buenos momentos. Pues gracias. Y recuerden, amigos, que la pandemia pues todavía sigue. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir tomando todas las precauciones. Sobre todo si vives acompañado de personas grandes que son más vulnerables a esta enfermedad. Cuídate, ya no te digo quédate en casa porque muchos tenemos que trabajar fuera, pero si tienes que trabajar fuera, cuídate mucho y toma todas las precauciones necesarias. y cuídate. Y pues muchas gracias por acompañarnos y